Buenos días. Esta es la clase número 5 del módulo 2 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En esta hoja vemos en verde las gráficas que ya hemos estudiado en clases anteriores y en rojo las gráficas que veremos en esta clase. Nos concentraremos en gráficas que nos permiten estudiar la distribución de probabilidad y veremos histograma, stim and leaf, SDF, qqplots. Comprendamos primero qué es una distribución de probabilidad. Supongamos que tenemos una variable cuyos valores oscilan aproximadamente entre 1 y 3 y que la hemos medido en una gran cantidad de individuos. Entonces podemos hacer una gráfica donde en el eje horizontal colocamos el valor de la variable y en el eje vertical la cantidad de individuos que tienen ese valor. Por ejemplo, si vemos el valor 1,5, vemos que aproximadamente hay unos 6 o 7 individuos que tienen ese valor. Mientras que si vamos al valor 2, vemos que aproximadamente va a haber unos 19 o 20 individuos que tienen ese valor. Entonces, esto es una distribución de probabilidad, es decir, qué cantidad de individuos tienen un determinado valor de la variable. Una distribución de probabilidad muy interesante e importante para la estadística es la distribución de probabilidad normal. Cuando los datos de una muestra se distribuyen de una manera especial, que se llama distribución normal, eso permite hacer ciertos estudios estadísticos que ya veremos en el módulo siguiente. Veremos entonces una de las gráficas que nos empieza a indicar la distribución de probabilidad es lo que se conoce como histograma. Supongamos que tenemos una tabla de valores con la que vamos a trabajar en esta clase, en la cual tenemos estudiantes a los que le hemos medido diferentes variables. Por ejemplo, la edad que le hemos medido y tenemos aproximadamente, supongamos, unos 300 estudiantes. Entonces acá tenemos graficada la edad en el eje X y cada una de estas barras estaría mostrando qué cantidad de estudiantes tiene una edad en particular. Por ejemplo, para 20 años tenemos aproximadamente 80 estudiantes, mientras que, por ejemplo, para 30 años solo tenemos unos cercanos a 10 estudiantes. Otra gráfica que veremos es lo que se llama densidad de distribución. La densidad de distribución trabajamos con la misma tabla, no es la línea que aproximaría los valores de las barras. Nos está mostrando de una manera continua cómo estarían distribuidos o qué cantidad de individuos hay para un determinado valor de la variable. Las gráficas stim and leaf en realidad es una representación, pero podríamos interpretarla como una gráfica. Tenemos lo mismo, una tabla de estudiantes en los que hemos medido variables, en nuestro caso es la edad. Al hacer la gráfica stim and leaf obtenemos una representación de este tipo. ¿Cómo se interpreta esto? El número 17 es la edad y acá tiene 5 ceros que lo siguen, lo que nos está indicando de que con la edad 17 hay 5 individuos, mientras que con 18 hay más cantidad de individuos y más aún con 19 y con 20. ¿Cuántos individuos tienen 28 años en nuestra tabla? Bueno, es muy fácil, 28 años solo tenemos 4 individuos y de 30 tenemos 6. Esta distribución también nos permite ver la distribución de probabilidad, como vimos hoy, la densidad. Vemos que hay una mayor acumulación de individuos entre 19 y 20 años y que decrece la cantidad de individuos hacia 17 y también hacia 30, como es de esperar en una población de estudiantes, en este caso universitaria. Otra gráfica ya útil para ver si la distribución es normal o no es la gráfica SDF.
A partir de nuestra tabla, en la cual tenemos los 300 estudiantes, se construye esta gráfica. Los puntos representan a los estudiantes de nuestra muestra y la línea, una línea que construye el software. Cuando la distribución de probabilidad es normal, es decir, cumple con ciertas características, los puntos están muy cercanos a esta línea. En el caso de nuestros estudiantes, esta es una gráfica de una población que sería normal. Si vemos la gráfica de nuestros estudiantes, es esta acá, y lo que podemos ver es que si bien los puntos están cercanos a la línea, no tienen un ajuste muy bueno, sino que prácticamente quedan en unas zonas todos de un lado y luego del otro. Por lo tanto, es probable que nuestra muestra no tenga una distribución de probabilidad normal. Vamos a ver ahora la gráfica QQplot. Seguimos con nuestra tabla en la cual analizamos la edad de los estudiantes y analizamos su frecuencia. La gráfica QQplot también grafica como puntos a los datos de nuestra muestra y una recta. Cuando la población tiene distribución normal, los puntos están muy cercanos a la recta, como ocurre acá. ¿Qué ocurre con nuestros estudiantes? Vemos que los puntos, si bien en alguna parte toca la recta, están distribuidos muchos de un lado acá, indicando de que esta población probablemente no tenga distribución normal. Bueno, vamos a ver ahora en la consola y con los códigos cómo obtenemos estas gráficas y qué precauciones tenemos que tener en cuenta. Bueno, muy bien. Ya estamos acá en nuestro espacio de trabajo. Yo ya introduje la tabla R251 que tenemos acá. Vamos a hacer una breve auditoría de la misma. Usted va a encontrar cómo hacerla y siempre se lo vamos a recordar en cada clase. Para esta clase, a su vez, tenemos esta planilla de cálculo, la tabla R25 en formato ODS y XLS, que es la que mostré recién dentro del espacio de trabajo y que usted tiene que introducir. Esta se encuentra en formato ODS y en formato XLS. Vamos a cerrar porque ya lo hemos introducido. Y también dispone para esta clase un archivo de texto en formato PDF con el desarrollo de toda la clase. Muy bien, entonces estamos acá en el espacio de trabajo, lo que vamos a hacer es una breve auditoría. Ya acá tenemos para hacer la auditoría, comparar siempre con la tabla que hemos introducido, si tiene todas las columnas adecuadas, si las variables numéricas, por ejemplo, como la altura que tiene decimales, tenga el punto decimal o como esté configurado nuestro R. Y podemos hacer una serie de auditorías, por ejemplo, una de las más interesantes siempre es Summary. Tabla R251. Y el Summary siempre nos muestra las columnas que tenemos. Si nos muestra de esta manera, con mínimo, máximo, nos está indicando que la está considerando como una variable numérica, y si la muestra de esta manera, por ejemplo F239, M131, es que lo está tomando como un factor. O sea, sexo femenino tenemos 239, masculino 231. El peso es una variable numérica, la altura es una variable numérica, y la ocupación, 370 son estudiantes, todos son estudiantes. Y después de actividad física, tenemos 112 que no hacen y 258 que sí hacen. De esta manera podemos hacer varias auditorías. Otra interesante es Head, tabla R251. En Head lo que vemos es la primera parte de la tabla y ahí nos aseguramos que esté bien introducida. El número de líneas también. Y bueno, como esto tenemos varios 370 líneas que coincide, como vemos acá, con la última línea de nuestra tabla. Número de columnas, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Si utilizamos ncol, a 6 columnas, entonces bueno, estamos seguros que la información ha sido introducida adecuadamente. Entonces, lo que vamos a empezar con la clase de hoy es a tratar de visualizar distribuciones de probabilidad, es decir, cómo se distribuyen nuestros datos, especialmente con respecto a una variable continua, y luego veremos en el módulo siguiente cómo lo hacemos esto analíticamente, pero las dos cosas son buenas. Entonces, lo primero que vamos a ver es la función que se llama histograma, hist. Vamos a hacer el histograma de la tabla R251 de la variable edad. Y acá tenemos
poner acá al costado. Esto nos muestra la frecuencia, es decir, la cantidad de estudiantes con cada edad. Por ejemplo, entre 18 y 19 años tenemos aproximadamente 80. Sería la moda de nuestra distribución, el valor que más se repite dentro de toda la distribución. Lo que vemos que los de mayor edad llegan hasta 30 y los de mínimo tienen 17. La mayor cantidad de alumnos se encuentra distribuido en esta zona, entre 17 y 21 años, razonable porque son alumnos de la carrera universitaria. Muy bien, le vamos a ir agregando a esto otras variables. Vamos a utilizar ahora el argumento breaks. Vamos a trabajar sobre lo mismo. Breaks nos permite cambiar, si queremos, la distribución. Acá automáticamente lo hizo de a un año, pero supongamos que nosotros queremos, se expresa como un vector. Supongamos que queremos de 15 a 17, a 19, a 21, 23, 25, 27, 29 y 31. Es decir, en lugar de que vaya de un año, quiero que vaya de a 2 años. Entonces, de esta manera, eso es lo que introducimos. Y acá nos cambia la distribución. Ahora nos está diciendo que entre 15 y 17 hay aproximadamente unos 5 alumnos. Pero entre 17 y 19 tenemos más de 100. Y entre 19 y 21 también tenemos más de 100. Lo que nos está es otra forma de verlo, por ahí que cambiando los límites de cada una de nuestras barras podemos tener diferente información. Muy bien. Agreguémosle ahora algunos otros argumentos. Acá, como podemos ver, se nos ha ido del eje Y y se nos ha ido del eje X. Entonces, podemos utilizar la función del argumento, perdón, xlim. Xlim también se expresa como un vector y supongamos que xlim lo queremos llevar de 10 hasta 35, para que el histograma se nos achique de acá, de 10 a 35. Lim queremos verlo hasta arriba de todo, entonces vamos a llevar de 0 y lim de 0 a 150. Entonces ahí tenemos el mismo histograma, pero un poco más centrado, donde lo podemos ver un poco mejor. Xlim e Lim son argumentos que ya hemos visto en otros gráficos. Muy bien. Ahora, un problema interesante, que lo va a tener que tratar con cuidado, es cómo tratamos un dato. Por ejemplo, acá los breaks están de 15 a 17 y de 17 a 19. Entonces el problema es, ¿qué hacemos con un individuo que tiene 17 años? ¿Lo ponemos en el que va de 15 a 17 o en el que va de 17 a 19? Bueno, para eso hay dos argumentos. Normalmente R lo toma default a un valor de ellos, pero conviene incluirlo. Entonces, supongamos que nosotros el valor de 17 lo queremos incluir en el intervalo que va de 17 a 19, pero no el que va de 15 a 17. Es decir, que lo tenemos que borrar acá del extremo derecho, que llamamos de este intervalo, e incluir en el extremo izquierdo. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que se usan? Los argumentos que se usan se denomina include.lowest. Si este lo ponemos en true, ¿qué quiere decir? Que include.lowest quiere decir que un valor que cae justo en un breaks va a ser incluido en el intervalo, o sea, el menor valor del intervalo va a incluir a ese valor. Por ejemplo, como decíamos, si yo include.lowest lo pongo en true, un alumno que tenga 17 años va a caer dentro del intervalo 17 a 19. Pero también tenemos que indicarle el argumento right. Y right lo vamos a poner en false. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué quiere decir? Si tomamos el intervalo de 15 a 17, el intervalo de la derecha, es decir, 17, ahora está en false. Quiere decir que un alumno de 17 años no va a caer dentro del intervalo. Y como include.lowest tenía true, quiere decir que entonces 17 pertenece a este intervalo. Dicho de otra manera, con include.lowest y write.false, el número 17 no está incluido en este intervalo y está incluido dentro del siguiente. Entonces, de esta manera lo hacemos. Fíjese que cambia la distribución, porque evidentemente hay muchos alumnos que estaban en ese límite, entonces es determinante que tengamos en cuenta esto.
Es un argumento bastante complicado al principio, pero no es para nada complicado cuando uno lo utiliza. Bueno, vamos ahora a detalles, digamos, más bien de presentación. Por ejemplo, el color. Seguimos con el mismo, la misma escritura y ahora le vamos a colocar col. Col le podemos dar cualquier color. Por ejemplo, yo puedo ponerle red y se pone rojo. Pero hay algunos argumentos un poco más interesantes. Por ejemplo, col, podemos darle un color gris, gray. Pero el gray lo vamos a asignar con un vector, como ya hemos aprendido, con una secuencia, por ejemplo, que va de una acá he escrito cualquier cosa, gray, igual. Abrimos paréntesis, una secuencia que va de 1 a 0 y length 8. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, acá tenemos que cerrar otro paréntesis, que vamos a elegir para ellos colores de grises que van desde 1, que es negro, hasta 0, que es blanco, y que esa graduación se va a producir 8 veces. Y aparte le vamos a dar el borde en otro color. Esto lo hacemos con la función border. Le vamos a dar el color red. Acá hay un error que ya lo vamos a encontrar. Col gray, acá está mal. Ahí está. Entonces, acá le hemos dado una coloración, como podemos ver, es una secuencia de colores de grises que parten desde el color blanco hasta el color negro en 8 escalones distintos. Yo justo le di 8 porque tengo 8 barras, entonces eso yo lo podría cambiar. Si yo acá le pusiera, por ejemplo, 4, vemos que se repite, es blanco, gris, más oscuro, después vuelve a repetirse. Y border le da, como podemos ver acá, es un retoque de color. Esto es solo aspecto, pero a veces, bueno, hace la cuestión. Otros aspectos importantes de color, otra función interesante que se suele utilizar en los gráficos es la función arcoiris, rainbow, y le ponemos 8. Rainbow genera un arcoiris de colores, el número 8 indica cuántos colores. Entonces, como podemos ver, automáticamente genera un arcoiris de 8 colores. Argumento siguiente, le vamos a agregar plot en false. Si ponemos plot en false no va a ser el gráfico, acá me quedó porque ya estaba abierto, pero yo puedo hacer las dos cosas. Primero lo hago sin el plot y luego con el plot. Acá tengo el gráfico y acá tengo un dato analítico del histograma. ¿Dónde están los breaks? ¿Qué cuentas tengo en cada breaks? De 15 a 17 no tengo ninguno, de 17 a 19 tengo 37 y así sucesivamente. 36, de 19 a 21 147, etc. Que son los mismos valores que veo acá. Luego tenemos la densidad. La densidad no es otra cosa que la fracción de estudiantes que hay por año de acuerdo a cada uno. Por ejemplo, si uno agarra este número 0,048, pertenece al segundo intervalo. Entonces, como si yo tomara 36 y lo divido por 2, porque está por 2 años, y luego lo divido por el número total de estudiantes. Eso me va a dar la fracción. O dicho de otra manera, tengo entre 17 y 19 el 4,8% de los estudiantes. Podríamos analizarlo de esa manera. Esto es el medio de los intervalos, el nombre de la tabla que analizamos. Equidist es si los breaks están equidistantes, y después una serie más de datos que no tienen mucha importancia ahora. Muy bien. Vamos a ver ahora
Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a editar el mismo. Y lo que le vamos a agregar ahora, le vamos a sacar acá el plot, lo vamos a dejar en true, porque lo queremos ver. Y frecuencia, lo vamos a poner en false. Cuando ponemos frecuencia en false, ya no nos va a marcar la cantidad de individuos que hay en cada barra, sino que nos va a marcar la densidad. Ahora, el problema es que cuando hagamos con la densidad, ¿qué ocurre? Nos queda muy pequeño porque las densidades son valores menores que 1. Entonces lo que tenemos que cambiar es el ilim. Tendríamos que venir acá y el ilim, por ejemplo, ponerlo de 0 hasta 0.3. Entonces ahí tenemos la densidad de alumnos. Entonces otra forma de verlo, acá lo estamos viendo por frecuencia. Magnífico. Muy bien. Vamos a cambiar ahora los break. Vamos a poner break cada un año, es decir, 15, 16, 17, 18, va siempre separado por coma, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Entonces acá tenemos un histograma. Lo que lo tenemos en densidad. Le podemos incluir una línea que da un aspecto, por ahí suaviza el histograma y nos permite ver mejor, y si no le da un aspecto estético interesante. Para esto usamos la función lines, que permite hacer líneas, y la función density. Tabla R, 251 peso edad, y le vamos a dar un line width, un ancho de línea de 2. Entonces acá vemos que nos aproxima, la función density nos aproxima una línea que le da un aspecto estético y nos permite muchas veces ver un poco mejor la cosa. Muy bien. Perfecto. Entonces, pasemos ahora a la función density. Podemos hacer directamente un plot. Density ya lo usamos recién, también nos muestra tabla R 251. Es decir, podemos ver sin el histograma directamente nuestra distribución de densidad. Esto lo que nos está indicando es que la mayor densidad de individuos se encuentra a los 20 años y decrece hasta los 31 y hasta los 15. Es lo mismo que el otro que veíamos con la distribución. Muy bien. Otra forma de ver una distribución de probabilidad es con los gráficos de ramas y hojas, que se llama. La función se llama stem. Vamos a ver cómo se utiliza. Tabla R, seguimos analizando lo mismo, la columna edad. Scale 1. Nos muestra esto. Vamos a cerrar este gráfico. Si miramos este gráfico, sorprendentemente parece el histograma acostado, y lo es el histograma acostado, pero es otra forma de marcarlo. Acá dice el punto decimal está donde está la barra. O sea, acá tenemos 17,0, 17,0. Esto que nos está indicando es que con 17 años tenemos 1, 2, 3, 4, 5 individuos. Con 18 años tenemos todo lo que da esta cuenta, con 19 años todo lo que da esta cuenta, y así sucesivamente. Entonces esta es una forma de ver, es una especie de histograma de otra manera que a veces en las presentaciones para analizar nuestros resultados nos puede ser de utilidad. Muy bien. Podemos hacer algunas comprobaciones de realmente esto que estamos viendo de manera analítica que usted encontrará en el texto. Magnífico. Cambiémosle para ver scale, en lugar de 1 pongámosle 0.5. Cuando ponemos 1 a 0.5, acá dice el punto decimal está acá.
Pero fíjese que nos aparece 16 y 18 cada 2 años. Entonces lo que nos está diciendo que de 16 a 17 años tengo 5, de 18 a 20 tengo esto más 31 más, de 20 más 31 más y así sucesivamente. Es otra forma de verlo. Entonces esto es perfecto. Veámoslo ahora con la edad. Perdón, con la altura. Volvemos a lo mismo. Acá tenemos la distribución de alturas ahora. El punto decimal está acá. O sea, 150 centímetros hay 2, 152 centímetros está esta cantidad. Si colocamos en scale 0,5, nos aparece esta distribución. Entonces, el punto decimal es como si estuviera acá. Entonces, esto que nos está diciendo, que de 150 centímetros hay 2, de 152 centímetros hay 5, de 153 centímetros hay 5 y de 154 centímetros hay 5. De 155 hay 7, de 156 hay 7 y así sucesivamente. Entonces estas son formas que nos van permitiendo meternos dentro de nuestros datos para luego atacarlos analíticamente. Vamos a ver otra función que es la distribución acumulativa que se llama empírica. Esto se hace con la función SDF. Vamos a limpiar esto. Entonces hacemos un plot que es SDF de tabla R 251 peso edad. Y nos da esta distribución. ¿Qué hace esta distribución? Es como que va sumando. Es decir, es una distribución de frecuencia acumulada, digamos, de porcentaje. Pero acá tenemos los 20 años, entonces acá este punto que está a los 20 años nos estaría sumando la frecuencia de todos los estudiantes que hay hasta 20 años respecto a la edad. Luego acá nos va acumulando hasta que llegamos obviamente a los 31 años con una frecuencia de 1, es decir, tenemos el 100% de los individuos. Entonces esta es una distribución que nos va indicando qué forma de distribución tiene la acumulación de frecuencia. Esto nos sirve para comparar si las distribuciones de frecuencia coinciden con alguna distribución específica. Dentro de la estadística es muy importante la distribución normal, que es una distribución en la cual hay algunos parámetros que son la media y el desvío estándar. Y cuando empecemos a estudiar analíticamente, siempre es de extrema importancia detectar si la distribución de probabilidad nuestra es normal o no lo es. Entonces, lo que vamos a hacer es esa comprobación. Entonces, vamos a dejar la gráfica acá arriba para verla. Primero vamos a sacar el rango de valores de edad. Para sacar el rango de valores de edad de la tabla R251 peso edad, utilizamos este código. Las edades están entre 17 y 30 años. Entonces, vamos a generar un vector que llamaremos X, que va a ser una secuencia que va desde 17 hasta 30 años y que vaya de a 0,01 año. Con esto tengo un vector que tiene edades cada 0,01 año y que lo vamos a utilizar para graficar nuestra distribución acumulativa normal realmente. Entonces lo que vamos a ver es con nuestros datos, esta es la frecuencia acumulada. Vamos a ver cómo sería la frecuencia acumulada si yo a mi población, a mi muestra la considero que tiene distribución normal. Entonces para esto utilizamos nuevamente la función lines. Es decir, vamos a graficar acá arriba una línea
como si nuestra muestra tuviera distribución normal. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la función lines. Como valores de x usamos el vector que hemos creado, que va desde 17 hasta 30 años. Y como valores de y utilizamos una función que se llama pnorm, que genera una función acumulada normal. Pnorm como valores de x va a tener x y le indicamos cuál va a ser la media, que le vamos a poner como media la media de nuestra tabla, que va a ser tabla R 251 peso edad, y como desvío estándar el desvío estándar de nuestra tabla, tabla R 251 peso edad. Que ser cuidadoso, hay muchos paréntesis y detalles a tener en cuenta. Cerramos con 3 paréntesis y entonces al darle enter acá genera una línea. Si esta línea es la línea de la distribución acumulada normal y los puntos de la distribución acumulada de nuestros datos. Si nuestros datos tienen distribución normal, la línea debería pasar entre medio de los puntos. Sin embargo, acá vemos que deja al principio una serie de puntos a un lado, luego una serie de puntos a otro y luego otra serie de puntos. Lo que nos está indicando que probablemente nuestra muestra, no tiene una distribución normal. Eso en el módulo siguiente veremos cómo hacerlo analíticamente. Pero siempre tener la idea visual le va a dar muy buenos resultados. Otra manera de ver la distribución normal es con las gráficas que se llaman QQ-plots. Para esto se utiliza la función QQ-norm. Tabla R 251 peso edad. Hacemos así y acá tenemos la gráfica. Esta es la gráfica de nuestros datos con la función QQ-norm. Muy bien. Si nosotros queremos analizar si nuestra población, la tengo con nuestra población, si nuestra muestra tiene distribución normal, podemos graficar sobre esto la línea que se llama QQ-line. Tabla R 251 peso edad. Y nos da una línea. Si nuestra muestra tuviera distribución normal, esta línea debería estar adaptada perfectamente a estos puntos. Sin embargo, acá lo que vemos es que en esta zona todos nuestros datos nos quedan a la izquierda y acá también nos quedan a la izquierda y solo en este lugar coinciden. O sea que esto nos está indicando prácticamente lo mismo que nos estaba indicando la función que habíamos visto anteriormente. Esto también lo podemos verificar con la función ist que ya hemos visto. Si hacemos la función ist de tabla R 251 peso edad, vemos las distribuciones normales. Todavía no hemos estudiado a fondo eso, pero ya lo veremos. La distribución normal es cuando el histograma tiene la parte más alta en su centro y tiene una forma de campana. Por supuesto, no siempre la campana es la distribución normal, pero es el primer requisito para que sea una muestra con distribución normal. Entonces acá, de mirar el histograma inicialmente, podemos decir, ya estamos en presencia de una población probablemente que no tiene distribución normal, y las dos gráficas que hemos analizado recién, este QQ-plot y la anterior, nos dicen más o menos lo mismo.